¿Listo? Ok, muy buenas noches, amigos y hermanos que están escuchándonos por la frecuencia de Spreaker.com. Les saluda el ministro Manuel Márquez desde la iglesia Comunidad Cristiana. Yo y mi casa servimos a Jehová. Estamos saliendo en vivo y en directo a las 7:13. Hoy martes 26 de febrero. Y esta es su escuela bíblica a los pies del maestro, que tenemos todos los días martes a las 7:10 en punto. Comenzamos. Damos la bienvenida a todos los que nos van a escuchar en vivo y en directo, que nos van a ver en el video. Le damos la más cordial bienvenida a partir de mañana en www.ministeriorema.com. Usted puede encontrar la clase que esta noche se titula Los Cuatro Evangelios, y vamos a ir con el capítulo de la primera parte de Marcos, ok, perdón, Mateo, estoy confundiendo. Así que antes de comenzar, les invito ahí vamos a orar, vamos a dar las gracias al Señor y vamos a declarar que este es un momento muy bueno. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos esta hora, Señor, bendecimos tu palabra que nos va a bendecir, lógicamente, porque tu palabra es bendita, Señor. Gracias, Padre, somos oídos dispuestos para recibir la enseñanza que tú quieres impartirnos en esta hora. Yo declaro, Señor, que cada uno de mis hermanos presentes, yo mismo, los que están escuchándonos por audio y los que están viéndonos por video, Padre, los declaro con corazones dispuestos, con tierra buena, agradable, esa tierra que produce la semilla que va a caer de tu palabra y que va a cumplir el propósito para el cual es enviada. Declaro una bendición grande en esta hora, en el nombre de Jesús, sobre cada uno de estos jóvenes, amigos, hermanas, ahí donde llega tu palabra, Señor, ahí en el país que sea, en el hospital que sea o en la prisión que sea, bendecimos esta palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, estamos contentos porque Dios está haciendo cosas muy buenas, está bendiciéndonos martes tras martes. Acabamos de terminar la serie de los rudimentos de la doctrina cristiana con nuestra hermana Susana, y les recordamos que del próximo martes al otro, o sea, de aquí en 2 semanas, vamos a tener nuestra primera noche de expositores del año 2013. Ya en esto, de aquí al domingo, las personas que van a ser comisionadas para traer la palabra, se les va a llamar, y como les dije, va a ser basado en la clase de los rudimentos de la doctrina que nos compartió nuestra hermana Susana. Puede ser sobre el bautismo, resurrección de los muertos, imposición de mano, o puede ser también de la clase de hoy sobre Mateo, o la siguiente que va a ser sobre Marcos. Eso, dentro de ese tema, usted va a escoger cuando se le llame, y usted me deja saber, hermano, yo voy a predicar sobre esto. No va a predicar sobre fe, ni sobre sanidad, ni sobre prosperidad, ni la bendición de dar. No, queremos ver cómo están ustedes recibiendo las clases, y ese es el encargo que les vamos a hacer, ¿ok? A las personas que les va a tocar compartir la palabra. Bueno, la pastora Rosana está de viaje, ya mañana viene, y enviamos un saludo también para nuestros hermanos que posiblemente nos estén escuchando allá en Perú. Vamos a entrar de lleno ya a nuestra clase, nuestro tema de esta serie titulado Los Cuatro Evangelios, y vamos pues a declarar lo que la palabra dice. El Nuevo Testamento, miren, el Nuevo Testamento contiene inicialmente los 4 Evangelios. Ahora, una sola verdad vista desde 4 ángulos diferentes. Yo les puse ahí la imagen del Empire State Building, ¿no? Que es el edificio más grande del mundo, conocido, y que ustedes saben, tiene 4 lados, ¿no? Tiene cuatro caras, exacto. Los 4 evangelios los comparo como algo así. Es una sola verdad. Los evangelios contienen las buenas nuevas, la historia cronológica de la vida de Jesús y todo lo que aconteció en su ministerio. Pero es como si entráramos a este edificio. Usted sabe, tiene 4 caras, cuatro calles por donde usted puede accesar. Hay una puerta que es para los invitados, hay otra puerta que es para los deliveries, las entregas, hay otra puerta que es para eventos especiales, pero como quiera que sea, usted va y va a entrar
en el mismo edificio. Entonces los evangelios vienen siendo algo así. Usted agarre Marcos, Mateo, Lucas o Juan, va a ir a la historia central de lo que es la vida de Jesús. Pero el Nuevo Testamento, tengo aquí mis notas que escribí, es la parte de la Biblia cristiana compuesta por un conjunto canónico. Ay, comenzamos con las palabras difíciles. No, un canon o un conjunto canónico, es, para que no se entrevere mucho, es algo legalizado, es algo que ha sido aprobado, es algo que ha sido instituido. Un canon es la institución de algo, de definir algo, darlo por aprobado. Aunque la Iglesia Católica, con la sede en el Vaticano, tiene una gran, ¿cómo diríamos?, influencia sobre el evangelio, ¿no? Pero nosotros no nos llevamos por los dogmas o por los mandatos que rija determinada iglesia, sino por lo que la palabra dice. Pero es lógico de entender que estos 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, son los que han sido aprobados por la iglesia cristiana, la iglesia creyente, y como los que resumen la vida de Jesús y sus obras, ¿no es cierto? Entonces es un conjunto, decía yo, de libros canónicos autorizados, de libros y cartas escritas después del nacimiento de Jesús de Nazaret, y se le designa así desde Tertuliano, que es uno de los antiguos de estudiosos de la Biblia, y bueno, investigadores, y que narra muchos pasajes, y al contrario, o contrariamente a lo que es llamado por los judíos la Tanaj, ¿no?, es llamado por los cristianos en el Antiguo Testamento, los cristianos, a excepción de los judíos mesiánicos, no tienen el Nuevo Testamento en común con los judíos, ¿ok? Estoy haciendo un poquito de historia cultural, ¿ok? O sea, lo repito, ¿no? Al contrario, o a diferencia de la Tanaj hebrea, ¿ok?, llamada por los cristianos Antiguo Testamento, los cristianos, a excepción de los llamados judíos mesiánicos, no tienen el Nuevo Testamento en común con los judíos. O sea, hay diferencias, hay, como decir, algunas diferencias marcadas. Pero el uso del término testamento, porque cuando hablamos de los 4 evangelios, inmediatamente usted dice, eso está en el Nuevo Testamento, ¿sí o no? Está en el Nuevo Testamento. Nunca dice está en el Nuevo Pacto, nunca dice está en la Nueva Alianza, en el Nuevo Acuerdo, sino decimos en el Nuevo Testamento. Búscalo, hermano, en el Nuevo Testamento, no vayas al viejo, ve al nuevo. Bueno, es bueno saber y culturizarnos y entender qué cosa es testamento, porque si decimos testamento, ¿a qué nos suena? Un legado, una herencia. Lógico, si se muere la esposa o el esposo, queda el testamento, o de los padres, por ejemplo, y esto se abre el legado, la herencia. Pero el uso del término testamento, creo que lo tengo en mi siguiente lámina. Sí, bueno, ok, esto ya lo vimos, es el conjunto de libros y cartas escritas después del nacimiento. Ok, el uso del término testamento proviene del vocablo hebreo verit. Ese vocablo hebreo significa alianza, pacto, convenio, disposiciones entre 2 contratantes, a través del griego diateke y del latín testamentum. Hermano, es bueno que seamos no solamente enteramente preparados, sino enteramente culturizados en lo que es la palabra de Dios. O sea, venir a la escuela bíblica no es decir, bueno, me van a enseñar 20 versículos, me los voy a aprender de memoria. No, de eso no se trata. Se trata de entrar en una cultura bíblica. Siempre yo lo digo, lo decía en el programa y lo digo cuando hablamos con las personas y para los que nos escuchan, el cristianismo no es una religión, es un estilo de vida. Y como estilo de vida debemos tener una cultura de la Biblia, una cultura cristiana de conocimientos. Para eso venimos a la escuela, para aprender una cultura. Entonces, algunos autores presentan los nombres Antiguo y Nuevo Testamento, con que se designan las 2 grandes secciones en que se divide la Biblia cristiana, como el resultado de un error de interpretación de la palabra diateke, ¿no?, que significa deseo, voluntad, y también acuerdo, convenio. O sea que, como decía Susana, tenemos el antiguo acuerdo, convenio y el nuevo acuerdo, convenio. Lo que pasa es que nosotros decimos testamento, ¿cierto? Testamento, el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento. Entonces, con ese criterio, diateke en griego haría referencia al antiguo y al nuevo convenio de Dios con los hombres, más que las escrituras mismas. O sea, es un error, porque en realidad lo que hace simplemente, aparte de que la Biblia nunca fue escrita por capítulos ni versículos,
Eso fue una acción del hombre para poder, pues, sectarizar mejor y poder ubicar dónde están las cosas. Pero la Biblia, o el término biblos, ¿no?, que es una reunión de libros, eso es lo que significa biblos o Biblia, ¿no?, fueron escritos, inspirados por Dios, recapitulados y recopilados, y muchos más que aparecieron, pero que no tuvieron la inspiración de Dios, no fueron aprobados como inspiración de Dios, como palabra de Dios, sino más bien como alguna información cultural, cronológica de hechos que pasaron. Entonces, estoy tratando de dar una base. Ahora, aquí hay una pregunta que yo les puedo hacer, porque a veces escuchamos los evangelios sinópticos o también escuchamos los evangelios canónicos. ¿Cuáles son los evangelios sinópticos? Ok, la denominación de evangelio sinóptico es utilizada para hacer referencia a 3, no 4, a 3 de los 4 evangelios canónicos, en concreto los de Mateo, Marcos y Lucas, en razón de su afinidad y de sus semejanzas en cuanto al orden de la narración y el contenido. Ahora, este es bien bonito porque nosotros decimos los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿cierto? Pero es bueno saber, y aquí hay algo muy interesante. O sea, no hemos venido a averiguarle la vida a Mateo, a Lucas, a Juan, no, sino hemos venido a ver cómo es el asunto, cómo llegó, cómo se escribieron estos evangelios. ¿Cómo es que llega ahora a mis manos esta Biblia y yo puedo buscarlo y ver coincidencias? Bueno, sinópticos son 3, canónicos son 4. Sinópticos son Mateo, Marcos y Lucas. Canónicos, que digo, sea la palabra al principio, o sea, legalmente aprobados, legalmente aceptados dentro del canon, es Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Porque hay otros evangelios, ¿sabían ustedes? Hay otros evangelios que han aparecido, pero que no han recibido la aprobación de la iglesia, por muchas razones, porque tal vez las verdades que comunicaban no estaban, vamos a decir, sustentadas, ¿no?, con hechos, ¿no?, de parte de Dios, o simplemente fueron escritos, ¿no? Es como que usted se va, como que Berta se va a Cuba y se pone a escribir la historia de Comunidad Cristiana Yo en mi casa servimos a Jehová. Y escribe de su propia inspiración, pero eso no quiere decir que así fue. Bueno, es lo que ella vio, lo que ella escribió, y por ahí de repente, como no vino un día al servicio, inventó algo. O le puso de más. Entonces, algo así. Se encontraron otros evangelios, ¿no?, de Santiago, de Felipe, y que eran en realidad escritos, pero no se les dio la aprobación. Por eso es importante definir cuáles son los 3 evangelios sinópticos: Mateo, Marcos y Lucas. Ahora bien, el término sinóptico, porque ustedes no tienen la valentía de decirme qué cosa significa sinóptico, hermano Manuel, y a eso hemos venido. Me imagino que los que están viéndonos o escuchándonos ya tienen hecha la pregunta. El término sinóptico proviene de los formantes griegos sin, que quiere decir junto, y opsomai, ver. ¿Ok? O sea, es una palabra compuesta del griego. Uno que es sin, que significa juntos, y opsomai, o opsomai, que significa ver. La palabra sinóptico indica que los contenidos de estos 3 evangelios pueden ser dispuestos para ser vistos juntos. O sea, usted puede agarrar 3 Biblias y abre Mateo, en la otra abre Marcos y en la otra abre Lucas, ¿ok? Y va a encontrar que, oye, hay como que son paralelos. O sea, incluso hay relatos que usted los encuentra en esos 3 evangelios, pero que no los encuentra en Juan. Entonces, cuando usted diga, bueno, ¿y por qué dije evangelio sinóptico? No, se está refiriendo a Mateo, Marcos y Lucas, no a Juan. ¿Por qué? Porque Mateo, Marcos y Lucas tienen mucho parecido, tienen un gran paralelo entre sí, de manera de que se les llama sinóptico, porque lo mismo que veo en Marcos puedo encontrarlo en Mateo, y de la misma manera en Lucas. Y es bonito comparar los 3 evangelios, porque entonces ahí dice, lo podemos ver bien en columnas verticales paralelas o bien en sentido horizontal. O sea, podemos comparar el relato de algunos de los eventos que han sucedido. ¿Estamos claros ahí? Bueno, ustedes saben que al final pueden haber preguntas
y nosotros vamos a responderle. Y los hermanos que nos están escuchando o nos estén viendo, nos pueden enviar su pregunta por el Facebook y mañana se la estaremos respondiendo convenientemente. Ahora, hay dos fuentes por la cual se dice que estos evangelios fueron escritos. ¿Ok? Bueno, ya. La teoría de las dos fuentes, que fue por primera vez postulada o emitida o comunicada por Christian Weiss, sostiene que los versículos comunes a los tres evangelios, lo que se denomina material de triple tradición, se deben a que Mateo y Lucas, escuchen esto, Mateo y Lucas utilizaron a Marcos como fuente. Esto explicaría igualmente los parecidos por separado entre Mateo y Marcos y entre Lucas y Marcos. O sea, la teoría esta de las dos fuentes dice que Mateo y Lucas, ¿ok?, se basaron mucho de lo que escribió Marcos. No lo veo muy convencidos o tan atentos, ¿no? Muy bien. Pero bueno, acuérdense que en una vez no van a entenderlo todo, tienen que volverlo a oír, a revisar y tomar sus notas. Entonces, para explicar las semejanzas entre Mateo y Lucas ajenas a Marcos, se postuló la existencia, ojo aquí, de una segunda fuente que se denominó Q, la fuente Q, que viene del alemán Quelle, que significa fuente, que contenía casi exclusivamente escritos, ¿no?, cronológicos. Le llaman algunos estudios se llaman las logias o los escritos de Jesús. Pero vamos a aprender más sobre esta fuente Q. Déjame sacar esto que interrumpo. Entonces, la teoría de las dos fuentes dice que Mateo y Lucas se basaron mucho en lo que escribió Marcos. ¿Ok? Y esas semejanzas se explican, ¿no?, entre Mateo y Lucas ajenas a Marcos, se postuló la existencia de una segunda fuente. O sea que no solamente existe la hipótesis de las dos fuentes, sino que también existe la hipótesis, porque es un documento, hipotéticamente hablando, que hubiera escrito, que hubiera existido, que estuviera al alcance, ¿ok?, que se llama la fuente Q. Y de la fuente Q salió mucha información que también agarró Mateo y Lucas, y que en esa fuente Q se recopilaron muchos escritos, ¿no?, datos importantes, pero no hay una veracidad al 100%. O sea, es una hipótesis. Pudiera ser que de allí ocurrió. Pudiera ser. ¿Qué te pasa, Susana? Está mirando una cara. Es que yo estoy seguro que nunca habían escuchado esto. Bueno, acá hay el sitio, adelante si gustan, ¿no? Porque recuerden que el pastor dijo que esto sale en video y nuestros hermanos nos están viendo. Y bueno, aquí estamos. Ok, entonces seguimos con la clase. Bien. Ahora, ¿qué es la fuente Q? Parezco ya profesor de matemáticas, ¿no? Pero no, cada profesor de matemáticas es Susana. Es un documento hipotético que, según la opinión mayoritaria de los expertos bíblicos, habría sido utilizado como fuente por los autores de los evangelios de Mateo y de Lucas para componer sus obras respectivas. Entonces vemos que los cuatro evangelios, que es lo que estamos aprendiendo, estamos dando un poquito aquí de base cultural. Los cuatro evangelios, se dice evangelios canónicos porque son los cuatro que se aprobaron por la iglesia y que son los que han sido incluidos en la Biblia. Pero los evangelios sinópticos son solo tres, que es, ¿cuáles son? Mateo, Marcos y Lucas, ¿ok? Y hay dos fuentes. La primera dice que Mateo y Lucas se agarraron de Marcos, ¿no?, para escribir. Por lo tanto, los tres tienen parecidos. Estoy dándole vuelta al asunto. Por eso se llama sinóptico, porque usted puede ver lo mismo. Sinóptico es ver junto. O sea, puedo comparar un relato de Marcos y un relato de Lucas, y eso como que se parecen, ¿no? Como que mira, qué raro, pero lo dicen en diferente manera porque cada uno, ahora vamos a ver, se dirige a un pueblo o a una lengua o a una etnia diferente. Pero hay otra fuente que es la hipotéticamente llamada fuente Q, que dice que de ahí, mire esto, de la fuente Q,
Cuando digo fuente, tómelo como una fuente informativa, ¿ok? Se agarraron de los datos de esa fuente Q, Mateo, Lucas e incluso Tomás, que también tiene un evangelio. ¿Me entiendes? Pero que ese no ha sido aprobado, ni canónico ni sinópticamente hablando. Porque pues algo carecería, de algún valor estaría careciendo. Entonces, acuérdense, porque los que van a dar su exposición pueden usar esta información y pueden buscar más en la internet, pongan fuente Q, encontrar un montón de cosas. Si les gusta la teología, si les gusta la historia bíblica, no se van a aburrir, hay bastante. Pero siempre tengan presente este término, es un documento hipotético. O sea, puede ser que de ahí existió, puede ser que de ahí se agarraron, ¿ok? Vamos continuando con esta clase. Ok, entonces, déjame ver. Vamos entonces ahora sí a entrar, con ese preámbulo cultural que hemos hecho de los evangelios, vamos a entrar a hablar de lo que es el evangelio de Mateo. ¿Ok? Mateo, el autor es Mateo, es probablemente el publicano, fue el recaudador de impuestos. ¿Ok? Al que Jesús llamó para formar parte de los 12 apóstoles, por lo que es testigo directo de los hechos que narra. O sea, Mateo vio lo que ocurrió. Por eso Marcos y Lucas se agarran de ahí, porque dicen, bueno, corroboramos la historia, ¿no? Es como decir que el miércoles pasado fue Leslie y ¿quién más fue? Fue Joan, ¿no? Entonces, Juanita quiere contarnos algo, se agarra de la versión de Leslie o de la versión de Joan para fundamentar. Así mismo ocurre con los evangelios, ¿ok? Dice que Mateo fue recaudador de impuestos, ¿no? También le llamaban los evangelios con el nombre de Leví. Probablemente fue un judío helenizado. Ese término helenizado, creo que lo puse acá adelante, estuve estudiando. Bueno, después le explico eso. ¿En qué fecha, idioma y lugar fue escrito Mateo? Mateo escribió su evangelio en su forma primitiva hacia los años 60 y 70, y su redacción definitiva se hizo hacia el año 80, probablemente por un discípulo. ¿Ok? Por supuesto, después de Cristo. ¿Ok? El idioma empleado por Mateo fue el arameo, la lengua utilizada por los judíos que vivían en Palestina. Eso, algunos datos que estoy dando de Mateo. Se piensa que probablemente fue escrito en Siria, donde había mayor número de judíos cristianizados. Entonces, eso podemos ver en cuanto a Mateo. Déjame ver, acá tengo más notas. Ok. Esto lo vamos a ver después. Sí, esto lo vamos a ver después. Entonces, estamos, el autor, Mateo, la fecha, el idioma y el lugar, ok. Estoy yendo mal, ¿no? Siguiente. Ok, acá me quedé. Listo. Ok, entonces se piensa que probablemente fue escrito en Siria, donde había mayor número de judíos. Bien, vamos a la siguiente lámina. Las lenguas semíticas, porque se dice que Mateo escribe en un lenguaje semítico. ¿Qué significa eso? Significa, mira, las lenguas semíticas son una familia de la macrofamilia de lenguas afroasiáticas, yo decía afrodisíaca, no, afroasiática, y se desarrollaron sobre todo por Oriente Próximo y el norte de África. Toman su nombre, ya para que vean, ¿por qué es semítico? Toman su nombre del personaje bíblico Sem, el hijo de Noé, cuyos descendientes serían, con base en la historia bíblica y la tradición, los pueblos semitas. Y ahí viene el término semítico. Entonces, las lenguas semíticas más habladas en el presente son el árabe, ¿ve? Para que veas por ahí cómo viene, el amárico, el hebreo y el tigriña. Y la protolengua o grupo de dialectos estrechamente ligados que habría dado lugar a las lenguas semíticas se conoce como proto-semítico, o sea que produjo o fue productor del lenguaje semítico. Claro, ¿por qué? Yo pudiera pasarme aquí un poquito más de rato y analizando, cogiendo la Biblia y el Evangelio de Mateo, que hay muchas expresiones que usted las encuentra en Mateo que son justamente, es como decir,
Si escuchamos hablar a Berta, no, chicos, son expresiones, ¿sí o no? ¿Me entienden? Como dices, es como una, no es dialecto, pero es un modismo. Ay, en inglés no te entiendo. No como jerga, pero es una manera de expresarse. Es como ustedes cuando escuchamos hablar a Fabián, que dice, el pollo, porque el pollo... Es un estilo de hablar. Gracias, es un estilo de hablar, es una manera. Entonces, Mateo habla así, y aunque no lo podemos escuchar audiblemente por la forma y por las expresiones que usa durante el Evangelio, sabemos que fue una lengua semítica. O un lenguaje semítico, mejor dicho. Ok. Mejor este. ¿A quién va dirigida el Evangelio de Mateo? A los judíos cristianizados. A ese grupo de judíos que optó por el cristianismo, ¿no? Por lo que no explica las costumbres judías que sus lectores se sabían de memoria, ni traduce los vocablos hebreos. Además, hay varias referencias al Antiguo Testamento y a la ley mosaica, porque Mateo dirige o apunta ese evangelio o lo comunica ¿a quién? A los judíos cristianizados. Entonces Mateo no le va a enseñar sobre lávate las manos, ni las costumbres que ellos ya sabían. No, o sea, sería perder el tiempo. Y la fuente, ¿no? ¿De a dónde se agarra Mateo? Mateo tomó el 50% del material de su evangelio de Marcos, y la parte restante de la que hablamos de la fuente Q y de los logia o de los escritos que se encontraron y las tradiciones orales. El relato de la infancia de Jesús no aparece en la fuente Q ni en Marcos. Adelante, hermano, adelante. Acá tiene sitio, adelante. No aparece, el relato de la infancia de Jesús no aparece en la fuente Q ni en Marcos, por lo que Mateo tuvo aquí, entre otras partes de su evangelio, una fuente desconocida. ¿Se dan cuenta? O sea, no sé cómo le hizo. Lo ayudarían, exactamente. Por eso dice que finalmente lo terminó escribiendo un discípulo allá por los años 80 después de Cristo. Entonces, podemos comentar en cuanto a Mateo, que Mateo escribió en arameo, la lengua que utilizaban los judíos, porque es un evangelio destinado al pueblo de Israel. ¿Ok? Sus escritos complementan y abarcan más que los de Marcos, pero siguen el mismo esquema. Ahora, aproximadamente Mateo tomó la mitad del material de Marcos, abreviando la parte narrativa, y el 25% de su evangelio